¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos la mañana, una mañana rara, Roberto. Sí, estamos así, medios destemplados. Una mañana ideal para enfermarnos, por ejemplo. No tiene que ser así porque te tenés que quedar mirando el programa. Tenés que saber exactamente qué es lo que tenés que hacer para justamente evitar enfermarse. Estos cuidados fundamentales. Y hablando de cuidados, en el programa del día de hoy vamos a hablar de controles. La palabra controles suena así como rara, pero los controles en el buen sentido, ¿no? Estos controles que nos ayudan a vivir mejor. No alguien que te diga lo que tenés que hacer o lo que tenés que dejar de hacer, sino estos controles que ayudan a prevenir distintas cosas, distintas enfermedades, distintas patologías e inclusive estados de ánimos que también nos pueden afectar enormemente. Hablamos de controles psicológicos. ¿Existen estos controles psicológicos? Los vamos a averiguar en un ratito nada más. ¿Cómo le va, Roberto? Muy Les decimos bien. a todos cuáles son nuestros teléfonos. Pero como no, muy buenos días. Los teléfonos 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior del Me país. siento un poco Mariquita Sánchez de Thompson hoy con esta imagen así media de arriba, ¿no? Nada que ver conmigo. En fin, no importa. Mail para todos. Médicos@tvpublica.com.ar Y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, ayer me metí en la página, impresionante, lo valioso, todas aquellas cosas que nos sugieren, que anotan, inclusive la información que se van intercambiando entre las personas que ven el programa y que muchas veces hasta tienen muchísima más información que nosotros porque hablan de distintas patologías que muchas veces no son demasiado conocidas y que les dan datos a otros, nombres de asociaciones, trámites, en fin. Ayer un programa muy lindo que hicimos respecto al PAMI, de cuáles son las vías de comunicación, los trámites, qué cosas se pueden solucionar vía online, vía teléfono. Fue muy interesante. Hablamos de controles y esto es un pequeño avance de lo que vamos a desarrollar en un ratito. Yo creo que por ahí es muy importante pensar que llegar a la adolescencia significa tener una visión integral de las niñas. Entonces tenemos que pensar en hacer estos exámenes de salud y hacerlo y poder hablar de todas las dudas que tenemos, hacerlo integralmente, porque poder hablar de todos nuestros temores y dudas hace que muchas veces desaparezcan todos los temores. El tema fundamental es con la salud adolescente y fundamentalmente con el adolescente varón es poder aprovechar la oportunidad que se nos brinda cuando vienen todos estos adolescentes que están practicando algún deporte por exigencia de realizar un acto físico, de aprovechar ese momento, más allá del acto físico, de la valoración integral de riesgo psicosocial que puede tener, aparte del orgánico. Bueno, y ella está ya súper preparada, ya la conocen, está hace como 4 horas en el canal, ha estudiado absolutamente todo. Me estoy refiriendo a la doctora Andrea Cassi, que tiene información que comparte hoy con todos nosotros. Hola, ¿qué tal, Dolores? Gracias, muy buenos días. Mirá cómo te recibo sonriente y espero que después de lo que voy a comentar estemos todos realmente con una sonrisa en la boca, porque sí, vamos a hablar del sonreír. En realidad, desde fines del siglo XIX sabemos todos los beneficios que nos da la sonrisa y que tiene que ver con el mejoramiento en el aparato digestivo, cardiovascular y en el ánimo. Pero hace muy poquitito salieron y dieron a luz los resultados de 2 estudios hechos en Estados Unidos, uno en la Universidad de Oxford, otra de Loma Linda, que nos hablan de 2 beneficios concretos más de sonreír. Uno de ellos nos dice que una carcajada durante 3 minutos equivale a 10 minutos de ejercicio moderado aeróbico y estimulando todo lo que es el beneficio inmunológico y la producción de células linfocíticas T que nos protegen contra los tumores. Y el otro estudio nos dice que en realidad es un calmante natural y que sonreír fuertemente o reírse fuertemente ayuda a calmarnos el dolor, aproximadamente siendo tolerantes 10% más. Así que bueno, estas son perfectas noticias para dar base a lo que es la risoterapia y entender que puede ser un recurso coadyuvante en situaciones de estrés, de insomnio y de depresión. Gracias, Andreita. Te sonrío con todas mis ganas, pero hablábamos de la risa a carcajadas. ¿Hace cuánto que no te reís a carcajadas? Esa risa que uno tenía de adolescente, que inclusive hasta te hacías pipí encima de lo mucho que te estabas riendo. Y me imaginaba, mientras que Andrea hablaba, cuántas cosas o cuántos controles nos
nos autoimponemos porque empezamos a escuchar al mundo que nos rodea, este registro que los otros tienen de nosotros mismos. Y pensaban, ay, no te rías tan fuerte, no te rías así, queda mal, no es demasiado femenino. Son cosas que yo he escuchado durante toda mi vida porque naturalmente me río así de una manera muy, pero muy expresiva. ¿Cuán equivocados estaban? Así que voy a empezar a modificar, voy a recuperar mi risa a carcajadas y todos deberíamos de pensar en aquellas cosas que fundamentalmente, más allá de forzar o no una risa, que nos hagan reír de verdad, que nos pongan en ese estado de plenitud que dan ganas de reírse y no poder parar. Hablamos de controles ginecológicos que tediosos. En general le escapamos, le tenemos cierto temor y especialmente si somos adolescentes y tenemos miedo porque no lo hablamos con nuestra mamá o con algún mayor que nos pueda guiar y nos pueda llevar, que son importantísimos los controles ginecológicos en niñas. Vamos a escuchar a la doctora Mirta Gategaray, que es especialista en adolescencia e integrante del programa de salud de La Matanza. La escuchamos. En esta etapa en que empieza el crecimiento, por ahí hay un montón de dudas que tienen las chicas y las mamás, que el hablar con el pediatra hace que esas dudas dejen de tener tanto peso y puedan ser tomadas como normalidad. Por ejemplo, es normal que el botón mamario crezca primero de un lado y después de la otra mama. Entonces muchas veces las nenas se asustan porque dan dolor, les da molestia y la traen a la consulta, la mamá piensa que puede ser hasta un tumor. Y bueno, cuando van a la consulta médica se disipa todo porque bueno, se le puede decir que es normal que una mama aparezca primero, es normal que tenga estas molestias, este roce, se le puede aconsejar que se ponga un corpiño de tipo deportivo. Todo eso hace que eso tan terrible, ese temor que tenían, se vaya disipando. Muchas veces las chicas tienen miedo de ir al doctor cuando empiezan a menstruar y todo porque se piensan que van a hacerse una revisación ginecológica y que se les va a poner este aparato adentro. En realidad, la revisación ginecológica específica, mientras las chicas no se hayan iniciado, no haría falta, ¿sí? Y por ahí esto es algo que hay que también decírselo a los chicos y a las mamás, que se tranquilicen, que ir a la médica de adolescentes o al médico adolescente no quiere decir que se van a poner un espéculo. Pero bueno, digamos que estas características que todos los que tenemos hijos o tenemos hermanos o algún familiar sabemos son conductas normales, que por ahí en una persona adulta uno piensa, es un bipolar, porque se ríe, está con todo el mundo y después se encierra. No, en un adolescente es una conducta normal. Como siempre decimos cuando hacemos referencia a los adolescentes, no siempre tienen que ser los padres los que guían a los chicos en esta consulta médica o en estos controles. A veces no se tiene esta confianza, más allá de que se provoque o que uno permanentemente esté hablando de lo importante que exista una vía de comunicación fluida entre adolescentes y padres, para que justamente podamos preservar lo básico, que es la salud en este caso, ¿no? Que podamos cuidar exacto, lo esencial, ¿eh? Pero bueno, muchas veces eso no sucede. Y puede suceder con una tía, con una amiga, con un amigo, en fin, ¿no? Este recurso que está al alcance de la mano que lo tenemos que poder tomar. ¿Qué opinás, pediatra? No, lo de la tía, lo de la amiga, en ese lugar de propiciar en el consultorio el diálogo y de poder hablar, más que nada con los adolescentes, hay algunos temas que los padres les cuesta mucho encarar, y a uno como papá le cuesta mucho encarar con los hijos, sí. Y por eso hace falta siempre una figura externa, que puede ser la tía, puede ser depende de la confianza que tenga, pero el tema del... Quien acompañe, claro. A eso me refería yo, ¿no? Obviamente es el médico, es el que es el interlocutor válido. Lo que pasa es que ahí también se produce una cosa media rara, que es que los niños cambian de médico, ¿no? Y muchas veces el que era su pediatra deja de serlo y aparece como el médico de adolescentes. Que aparezca el ámbito de lo íntimo, de lo que es privado, de lo que es propio, y que el chico pueda elegir con quién quiere compartir esto, y que los papás acepten que quizá en este caso no son ellos los mejores compañeros, sino que puede ser otra persona, obviamente que sea de la confianza, pero los papás no tenemos que ejercer todas las funciones. ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo manejás vos ese paso del pediatra al adolescente? Hay algunos pediatras que atendemos adolescentes. Sí. Hay otros que no quieren atender adolescentes y lo derivan a un eviatra, que es el médico de adolescentes, o lo tienen hasta el momento de pasar al clínico, si es que tienen un clínico
clínico de confianza. Lo importante de esto es que el chico sepa que, o que el adolescente sepa que en el consultorio tiene un lugar donde pueda hablar con otra persona. Uno no puede revisar a un chico menor de 18 años sin que haya un testigo al lado, sea padre, sea enfermera, sea asistente, no puede revisarlo. Lo que sí puede hacer es hablar. Entonces se hace en el consultorio un contrato frente al padre. ¿Y qué es? Yo no puedo revisarte estando solos, pero sí podemos hablar de lo que sea estando solos. Yo no le puedo contar a nadie lo que nosotros hablamos, salvo que... Eso? Si yo voy con mi hijo de adolescente, lo que menos quiere es que yo esté parada ahí controlando la revisación. Inclusive hasta los míos, que tienen 8 años, me dicen, mamá, salí porque no quiero que me mires. No, lo que se hace es invitar al chico a decirle al padre, date vuelta, o a la madre, date vuelta, cuando le voy a revisar los genitales, por ejemplo. Tu mamá se puede dar vuelta, o si querés puedes salir y le digo a otra persona que entra si te acompaña un varón, o entra el asistente, o entra el enfermero o la enfermera. Fenómeno. Pero se hace el contrato de lo que nosotros vamos a hablar es secreto, salvo que vos me cuentes que vas a cometer un delito o algo que arriesgue tu salud. En todo caso, yo esto se lo tengo que contar a tus padres y sabé de antemano que esto yo se lo voy a tener que contar a tus padres. Pero todo lo demás que hablemos, sea cigarrillo, sexo, lo que sea, es un secreto nuestro. Ese es el límite del secreto profesional, que el paciente entre en riesgo o pueda poner en riesgo a otra persona. Es ahí donde sí tenemos que contarle a los mayores. ¿Ese también es el límite que tiene el psicólogo? Totalmente. O sea, es el mismo, se comparte. Para todos. Porque viste que está bueno que aclares. Sí, por eso lo muchas aclaro. veces uno piensa que lo que se cuenta en terapia es absolutamente privado y queda en ese ámbito, que lo es. Lo es, absolutamente. Salvo que... Hay un gran respeto por la privacidad del otro, salvo que esto atente contra su propia vida o la vida de los demás. Y es ahí donde sí o sí este contrato también se plantea, se estipula. Por ejemplo, un adolescente que plantea en diversas oportunidades que tiene ganas de suicidarse. Estoy poniendo una situación absolutamente extrema. En este caso, yo le digo, yo esto lo tengo que hablar con tus padres. Primero se lo digo a él. Vos se lo anticipas. Sí, yo esto se lo tengo que contar a tus padres y lo podemos hablar todos juntos. O podemos planear juntos una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra. Pero primero le cuento a él que esto lo vamos a hablar con los padres. Pero no se lo cuento en el momento, ya lo sabe de antemano. De antemano sabe, todo lo que nosotros sabemos es secreto, salvo que pueda hacer algo que ponga en riesgo tu salud, y en eso yo lo voy a hablar con tus padres, adelante tuyo y sabelo. Exacto. Puedo hacer una pregunta interesante. Sí. ¿Cómo te manejás vos, o es interesante para la gente, cuando el adolescente te pide el HIV, que se necesita autorización? ¿Se lo tenés que hacer firmar a él o al padre? No, directamente, común, no, la autorización no se la pido yo le pido la orden para el laboratorio, y en el laboratorio será él quien firme la autorización, o de acuerdo a las normas del laboratorio, el padre. Por eso, porque es común. Bueno, vamos a hablar ahora, la verdad que es una cantidad de metodologías y de formas que es muy interesante saber, porque forman parte de nuestros derechos y los derechos de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Sergio en eso es como muy riguroso y él siempre nos está marcando qué cosas uno debería de saber a la hora de consultar al pediatra, de consultar al eviatra, como decía, en caso de tenerlo. En caso de consultar al psicólogo también es interesante saber esta instancia, qué se puede, qué no se puede. Pero volvemos al inicio, volvemos al primer año de vida, retomamos las consultas con el doctor Sniak ya con otro guardapolvo, con autitos, con heladitos, con muñequitas, ¿no? Con Toto, con sus muñecos. Y le preguntamos por qué en el primer año de vida uno debe pasar más tiempo con el doctor Sniak que con el marido, porque va una vez por mes al pediatra. O sea, la de líos que se me armaría si de verdad piensan eso. No. Es la excusa que le pone el marido, voy al pediatra. No. Con la pediatra, con el pediatra. Es una por mes, una por semana. Claro. Hay mamás que van una vez por semana, porque no lo pueden manejar. El nene no engorda. ¿Por qué es importante? Porque hay una serie de patologías que son prevenibles, cuyo tratamiento es mucho menos cruento cuanto más precoz se las detecta, y deja mucho menos secuelas. Por ejemplo,
la primera que se me ocurre es la displasia congénita de caderas, que los pediatras hacemos la maniobra esta, que le abrimos las piernas, los padres dicen, es horrible esto, pero los padres dicen, es como si abrieras el pollo antes de ponerlo a la parrilla, ¿no? Dicen eso, tal cual. Bueno, en esa maniobra, por ejemplo, se detecta si el fémur, esto es una pierna, no es un brazo, el fémur encaja bien en la cadera. Claro. ¿Por qué es importante detectarlo a tiempo? Porque si yo lo detecto tempranamente, con un doble pañal muchas veces alcanza para el tratamiento. Si yo esto lo hago más cercano al año, al chico hay que operarlo y lo más probable es que quede con una cojera de por vida y el chico renguee de por vida. ¿Te das cuenta? Entonces, una detección precoz en eso es importante. ¿Por qué le medimos el perímetro cefálico en cada consulta? Porque si aumenta desmesuradamente el tamaño de la cabeza, esto me puede estar hablando de una hidrocefalia. Si aumenta tanto la presión intracraneal, esto puede dañar estructuras del cerebro que son importantes para el desarrollo posterior del chico. Entonces, yo lo detecto a tiempo, un tratamiento precoz va a hacer que el chico tenga una vida totalmente normal. El tema de la talla, que parece viste, menor para nosotros y que es vital para el médico, que le da una cantidad de información enorme. Una de las primeras cosas que pasa con el chico que tiene enfermedades crónicas es que no crece en talla. Crecer en peso, el peso es medio mentiroso. A ver, un chiquito que pesa 5 kilos. Si yo lo peso antes de hacer pis y antes de hacer caca, va a pesar 5.300, 5.400. Yo lo peso después de hacer pis o caca, va a pesar 4.800. La distancia entre ambas cosas es importante. ¿Cuánto pesa? Claro, entre pis y caca puede ser tanto como eso. Ahora, la altura no me va a mentir. Claro. La altura va a ser la misma, haga pis o haga caca, haya tomado la teta o no haya tomado la teta. Y eso es importante. Cuando el chico tiene enfermedades crónicas, deja de crecer. Y es una de las primeras cosas que hace. Por eso nosotros somos tan celosos de seguir el crecimiento en estas tablas que llamamos percentilos. Sergio, ¿cuántas mediciones tenés en cuenta para empezar a investigar que algo puede no estar funcionando del todo bien? Bien, para esto primero tenemos que ver cada cuánto lo medimos al chico. Hasta el mes lo vamos a medir 2 o 3 veces. Después del mes hasta el año, una vez por mes por lo menos. Esto en líneas generales. Ahora hay que ver de acuerdo a cada chico cómo viene creciendo el chico. Lo que puedo hacer es, si el chico no creció, volverlo a crecer, no creció en altura y no creció de peso, volver a controlarlo en 15 días, y si no, en el control del mes. Yo lo controlo una vez, no aumentó bien de peso, no aumentó bien de altura. Lo controlo la vez siguiente, no aumentó bien, enciendo una luz roja y empiezo a estudiarlo. ¿Por qué es tan importante? Hay muchas personas que no lo llevan una vez por mes al pediatra, al niño en el primer año de vida, y no podemos desconocer esta realidad, y por eso que le ponemos tanta energía en saber que es importantísimo que así sea, porque estamos y el médico tiene la posibilidad de, como decía Sergio, de prevenir una cantidad de enfermedades que pueden ser después muchísimo más graves o muchísimas más complicadas de tratar. ¿Qué pasa con esa resistencia cuando hay una cosa visible, que es que no está creciendo? No está creciendo al igual que otros. Hay una media en comparación. Hay otros chicos, hay chicos que son mucho más altos, hay otros chicos que son más bajos, pero hay una media. Y cuando se pasa eso, también hay una resistencia por parte de la madre e inclusive a enfrentar esa realidad. Sí, la altura va a depender de la altura del padre, la altura de la madre. Uno va encendiendo luces rojas, va estudiándolo si hace falta, y la consulta no va haciendo un control del pediatra hacia la familia, sino que tiene que ser un intercambio, una ida y vuelta, donde los dos nos nutrimos y aprendemos. Los dos, hablo de las dos partes, de este lado y del otro lado del escritorio. Y por último, antes de irme a la pausa, ¿esto necesariamente refleja que hay alguna enfermedad grave dando vuelta, o puede ser algo que puede ser inclusive tratable y por eso es tan importante enfrentarlo y resolverlo? Generalmente no son enfermedades graves, son enfermedades que solamente corrigiendo una tontería de la técnica de alimentación, de amamantamiento, se solucionan y el chico tiene una vida totalmente normal. Lo grave es que no se detecte y que eso deje secuela. Perfecto. Bueno, me voy al medio. Allí está la licenciada Andrea González, que hoy me ha traído canastas de heladera. Está muy valiente. ¿Ha venido con el colectivo con esto, Andreita? No, gracias a Dios tenemos a Jessy. Que vino ella. Bueno, hablaremos de qué en un ratito. En un ratito de cómo controlar, de cómo preservar las vitaminas de nuestros alimentos. Es un tema muy importante porque desde la cosecha, sobre todo de hortalizas y frutas, que son los alimentos más lábiles, hasta la mesa, puede haber una pérdida del 50 al 75% de todas las vitaminas. O sea que pensás que lo estás haciendo bien y lo estás haciendo pésimo. Exacto. Bueno, para no hacerlo pésimo, mira que soy bien dramática,
Quédate ahí. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Hoy hablamos de controles. ¿Sabías que según la ley 24.308, si tenés una discapacidad, podés inscribirte a fin de obtener la concesión de un pequeño comercio en alguna sede administrativa? Conocé tus derechos. ¿Sabías que el paciente es el titular de la historia clínica? A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada, salvo caso de emergencia. Cuando te vi, quedé fuera.